Los saludo con mucho gusto. Soy Jesús Caudillo, soy editor de esta revista, de este esfuerzo editorial, en el que estamos reflexionando mes con mes sobre la crisis de la democracia en el mundo. Hoy tengo el honor de que me acompañe en esta entrevista Bernardo Navazo López, que es un politólogo español, y me va a permitir leer rapidísimo la semblanza que hemos preparado sobre él. Bernardo Navazo es ingeniero aeronáutico, analista de relaciones internacionales, está formado en la Universidad Complutense de la Politécnica de Madrid y en la Universidad de Columbia, y ha construido un perfil híbrido que combina geopolítica, tecnología, seguridad internacional. Hoy dirige Geopolitical Insights, que es una institución reconocida, sobre todo a nivel europeo, y es colaborador habitual en medios de comunicación donde analiza defensa, rivalidades globales, el papel de Europa en un mundo de tensión. Yo creo que eres una de las personas más calificadas en Europa, en el mundo, Bernardo, para hablar de estos temas de militarización, relaciones geopolíticas, etcétera. ¿Cómo estás, Bernardo? Gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes a todos, a tu audiencia. Jesús, es un placer. Muchas gracias por la semblanza y por la estima que me tienes, que es mutua. Y pues los temas que planteas, y cuando me comentaste el deseo de realizar esta conversación, me ha encantado. Me parece que estáis creando un espacio muy interesante de compartir ideas, siempre con ese toque latinoamericano y de vuestra geografía. Y oye, desde el otro lado del Atlántico, la posibilidad digital que tenemos de charlar de vez en cuando, es un placer estar contigo y con tu público. Europa vive hoy por hoy un momento de urgencia total. ¿Cómo tú describes el estado de orden internacional al día de hoy? Y la pregunta más clara es, ¿estamos ante una crisis del sistema o estamos viendo nacer un nuevo sistema? Bueno, son preguntas muy relevantes y muy interesantes, a las cuales yo le he dedicado mucho tiempo y también he conversado con muchos amigos, contigo, y conforme en este proceso de toma y daca, de reflexión de ideas y de compartirlas, pues uno va a este proceso en el que purifica un poco y trata de crear algún tipo de modelo o marco teórico con el cual entender el mundo, de tal manera que tengas algún tipo de recurso cognitivo o atajo. La razón, las teorías o los marcos teóricos en gran parte se producen por inducción, que es la idea de que ves diferentes hechos sociales y tratas de abstraerte de ellos para comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a lo largo de mi carrera profesional, los últimos 10 años, he observado o vivido más de cerca, algunas cosas un poco más dentro de las conversaciones políticas en administración o en sector privado, varios de esos eventos. Todos tenemos en mente lo que ocurrió entre 2013 y 2014 en Ucrania, que fue la revolución del Maidán en noviembre-diciembre del 2013, y luego la toma de Crimea en febrero de 2014, y fueron los años en los que podemos analizar qué es lo que ocurrió. En el año 2016 tenemos todos estos eventos que se conocen en julio como Brexit, julio del 2016, y en el año y en noviembre de ese año la victoria de Trump. A partir de ahí iniciamos todo ese proceso de 2016, 2017, 2018 y 2019, en lo que en las portadas encontrábamos estas ideas de es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, es una guerra tecnológica. Comenzaron las presiones por parte de Estados Unidos a la Unión Europea para que vetara, por ejemplo, el empleo de Huawei. Y a partir del año 2020, todas estas inercias que ya estábamos observando, de repente se aceleran por la razón obvia de la COVID. Si seguimos un poco adelante en el año 2021, entre otras múltiples cosas, en esa creciente competición, vemos la retirada paulatina de Estados Unidos y de manera abrupta en Afganistán. Vemos en febrero del 22 el hecho de que Rusia invade, agrede o inicia un proceso por el cual reclama un espacio que piensa que es suyo, y hasta el año 2024 en el que vuelve a ganar Trump las elecciones, y ya en los últimos 9 meses nos enfrentamos o tenemos esta nueva circunstancia geopolítica internacional en el que Trump es presidente y se aceleran ciertas dinámicas que ya habíamos identificado. Pongo el escenario encima de la mesa para todos los oyentes para al mismo tiempo transmitirles un poco la idea de lo que se trata es de generar algo de coherencia con lo que sabemos de relaciones internacionales, lo que sabemos con 60.000 años de historia un poco más consciente por parte de la humanidad sobre cómo se comportan las naciones y los estados, desde hace 500 años, cuándo vamos a la guerra, cuándo hay competiciones, cuándo se producen condiciones de cooperación. Pero cualquiera de esa teoría tiene que tratar de encajar y ser capaz de explicar los acontecimientos desde el año 2014, 2012,
y tiene que ser coherente, en el sentido de que nos tiene que saber explicar qué es lo que haya pasado, qué es lo que ha pasado, lo que existe en el pasado, qué es lo que ocurre en el presente y esbozar, si quiere ser una teoría y por lo tanto tiene que tener cierta utilidad, esbozar un cierto futuro, aunque sea en el corto o medio plazo. Entonces, en todo este ecosistema, y si quieres ya comienzo con la última pregunta que me formulabas, hay particulares o escuelas o doctrinas que dicen que es una lucha de los autoritarismos frente a la democracia a la hora de explicar el día de hoy. Esa es una de las teorías plausibles. A nosotros no, o a mí personalmente, no me convence en exceso, porque sabemos que a lo largo de la historia la etiqueta de ser democracia, ser autoritarismo, forma parte de la confrontación política. Y según a ti te interese, puedes definir a un gobierno como autoritario o democrático si está más o menos alineado contigo. En los años 80, por ejemplo, cuando Japón crecía de manera exorbitada y podía amenazar a Estados Unidos decía que Japón cada vez era menos una democracia. Al mismo tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de esos regímenes en el centro de la alianza, del centro de Europa, no se consideraban autoritarios, sino que se consideraban demócratas. Y es solo a partir de que aumenta la sensación de que hay un conflicto con ellos que la etiqueta varía. Con lo cual no creo que sea la etiqueta que define o el marco teórico que nos puede explicar qué es lo que está ocurriendo. Y sin embargo, es mucho más razonable pensar que lo que observamos es algo así como que el mundo en el que hemos crecido, sobre todo aquellos niños de los 80 y los 90, que hemos tenido la ocasión de ver, estaba impregnado de americanismo. Estados Unidos primero era el principal líder o el líder del bloque occidental tras la Segunda Guerra Mundial, 1945-1989. Sucumbe el espacio soviético en el año 90, 91 y en posteriores, con lo cual solo queda un representante de poder estructural, militar, político fuerte desde el año 90 en adelante, que extiende la capacidad de imprimir esa influencia en casi toda la geografía, quedando muy pocos espacios en los alrededores, pues, ciertos espacios a lo mejor en el mundo postsoviético, parte de China que no se quería abrir, Irán, todos aquellos países que eran lo que se llamaban los rock states, ¿no? Estados que no se querían globalizar. Así que lo que puedes decir es que durante casi 25 o 30 años, desde los 90 hasta el 2010, 2012, Estados Unidos era el hegemón. Y eso significaba que todos hacíamos negocios dentro del marco del hegemón. Las relaciones comerciales y transaccionales tenían claramente un centro. El poder militar surgía de Washington y se expandía al resto. Y a partir de ahí, el resto de actores, la Unión Europea incluido, se tenían que organizar. Eso significaba, por ejemplo, que si Estados Unidos se especializaba en la proyección, pues Europa, por ejemplo, hacía dejación de funciones en esas áreas. O que la cooperación económica y la cooperación militar siempre se basaba en lo que Washington decía. Así que si tú recuerdas un poco todas las conversaciones en los años 90 o 2000 o 2010, siempre es, cada vez que hay alguna crisis nacional, la pregunta es ¿qué piensa Washington de esto? ¿Vale? Claro. A partir del año 2010 es cuando empezamos a ver cosas extrañas. Empezamos a ver, por ejemplo, pues Brexit. O empiezas a ver, por ejemplo, que Rusia trata de hacer algo que antes no era capaz de hacer. Y muy probablemente la mejor descripción, y por eso es nuestro marco teórico, es que se produce un retraimiento de Estados Unidos desde el año 2014-2015 en adelante, que se ve acelerada por la COVID. Podemos decir, sobre todo hay como diferentes declaraciones en las que Estados Unidos manifiesta que no sabemos qué hacer en Europa con la defensa, que ellos están más ocupados en Asia, el pivote de Asia de la administración estadounidense ya queda marcado. Así que lo que uno puede ver del año 2014 al 2020 es que de repente Estados Unidos ya ha decidido o es más selectivo a la hora de definir cuáles son sus compromisos de seguridad y eso va dejando ciertos espacios que son ganados, ¿vale? Si ya aceleramos a la fecha en la que estamos hoy, justo después de la COVID, lo que observamos es que no existe solo una única gran potencia, sino que existe otra. Es importante destacar que el concepto de gran potencia es aquella que es capaz de sacar una gran puntuación en todas las áreas de poder civilizatorio humano, o sea, la parte militar, parte económica, parte empresarial, educativa, académica, científica, tecnológica, y que según ese criterio, que viene de ciertos marcos teóricos, solo China y Estados Unidos son capaces de puntuar en esas esferas de tan buena forma, lo cual indica que el mundo en el que nos encontramos es una especie de transición hacia este entorno bipolar, en el que habrá dos espacios, Washington y Pekín, puesto que son los únicos, y el resto tiene que amoldarse. Así que el sistema internacional sigue siendo el mismo. Hay naciones, hay estados, hay continentes, hay geografías,
Pero en realidad lo que ocurrió es, durante mucho tiempo vivimos bajo un paraguas que nos dotaba de sentido, que era nuestro punto de fuga, que era el paraguas estadounidense, que dicho paraguas mengua, y al menguar se ocurren varias cosas. La primera que sabemos es que emerge un nuevo paraguas o un nuevo espacio, que es el de China, y luego que el resto de actores, Rusia, Europa, India, tiene que configurar y ver cuál es su posición dentro de ese nuevo escenario, sabiendo que los new kids on the block o los totalmente relevantes es el espacio estadounidense y el espacio chino. Eso se llama bipolaridad. Y ahí es donde, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, tenemos que hacer esa transición, y es lo que nos cuesta muchísimo a nivel emocional, a nivel narrativo, a nivel de comunicación, transicionar de haber vivido relativamente cómodos durante mucho tiempo bajo un gran paraguas, que ese paraguas, al recortarse y menguar, nos deja a la intemperie, y esa intemperie es dura y compleja y difícil, porque nosotros, como Unión Europea, tenemos retos de seguridad. El más frecuente y el más obvio para todo aquel que siga un poco las noticias es el frente de Ucrania, el borde oriental, la parte de países bálticos. Entonces, si durante 25 o 30 años, o incluso más, si extiendes con matices al periodo de la Guerra Fría, era Washington quien te daba la tranquilidad en materia de seguridad, y ahora de repente, aunque sea paulatinamente, te vas dando cuenta de que ya dicho paraguas no cuentas con él, pues tienes que hacer, y esto es lo más fascinante y lo que supongo que también nosotros como consultora tratamos de acelerar, que es el salto cognitivo e intelectual que todo el mundo tiene que hacer, puesto que ministerios de defensa, empresas públicas, servicios de inteligencia, todo el mundo se ha socializado como seres humanos en una idea en la que Estados Unidos era sempiterno y siempre iba a estar ahí. Y de repente, en un plazo de 2, 3, 4 años, cognitivamente eso ha cambiado completamente, y tienes que de repente dar un salto de conciencia, desacostumbrarte muy rápidamente de algo que no solo te acostumbraste, sino que formaba parte de tu tuétano, que era que siempre Estados Unidos te protegería, y claramente cambiar las tornas y encontrar una nueva realidad. Esa nueva realidad de autonomía estratégica, independencia y construcción de capacidades. Entonces, a mí lo que me fascina siempre y que me resulta súper curioso es cómo hay determinados eventos políticos que generan esos cambios de conciencia en un montón de gente. Entonces, Claro. Tú haces referencia, Jesús, a un documento que quedó muy bien y que se escribió hace 6 meses, que se llamaba Decálogo de Emergencia de la Unión Europea, que se escribió en un momento muy particular, que fue durante la Cumbre de Seguridad de Múnich. De nuevo, ¿qué ocurrió ahí? Había ciertos europeos que todavía consideraban que nos podíamos llevar bien con Trump, que el paraguas de seguridad estadounidense a lo mejor se podía reducir, pero no iba a desaparecer. Y estaba esta nostalgia y esta confrontación entre el mundo viejo, en el que estábamos cómodos, nuestras ideologías pertenecen a ese mundo viejo, y el mundo nuevo, en el que no hay conceptos. Solo sabemos que estamos solos y tenemos que armar esos conceptos en forma de nacionalismo europeo, proeuropeísmo, autonomía estratégica. Pero esos debates de enero-febrero estaban todavía muy tiernos y muy maduros. Y un acontecimiento muy particular, que son estos momentos que a mí me fascinan en la historia, que fue el discurso del vicepresidente Vance en la Cumbre de Seguridad de Múnich, en la que dijo: no podéis contar con nosotros, Ucrania tiene que entregar parte del territorio, no vamos a estar aquí para cuidaros, estáis incumpliendo las leyes de free speech y vamos a ir a por vosotros o a vuestras plataformas. Y eso en Múnich, en el centro con todos los líderes europeos, por parte de la persona o de la institución, o en el caso del país, que ha representado tu seguridad y tu forma de ver el mundo, fue un acto que tocó la conciencia de todos los asistentes y de todos los medios. Hasta el punto que el siguiente domingo, que fue la victoria del canciller Merz, él por la tarde hizo unas declaraciones diciendo que igual no tenía sentido celebrar la cumbre de la OTAN en La Haya, en junio, puesto que Estados Unidos ya no formaba parte del club. Entonces, en ese momento hubo que redactar ese documento. Yo, cuando lo escribí, lo que quería era ayudar a todos los funcionarios, policymakers, analistas, compañeros, empresas, gente que trabaja en el sector público, a que rápidamente empezáramos a desarrollar ciertos conceptos que nos permitieran entender este nuevo mundo. Y ahí surgieron conceptos como: oye, hemos hablado de seguridad transatlántica, hablemos de inseguridad transatlántica. Entendamos probablemente que existe una Ucrania occidental y una Ucrania oriental y que van a quedar separados. Desacoplémonos de Rusia lo antes posible. Ahondemos en la construcción de capacidades propias, militares, tecnológicas y demás. No nos dejemos llevar por la nostalgia de la perfección.
que es pensar que en apenas 2 o 3 años vamos a ser capaces de acumular todas estas capacidades, sino que va a costar décadas. Y ese fue un momento súper interesante, parecido a otros momentos que han ocurrido en los últimos 10 años en la historia de la Unión Europea, en los que tú ves que la gente que conforma esta comunidad política de repente despierta y decide actuar en esa dirección. Mira, yo ahora que te escucho y sé que tenemos alguna restricción de tiempo y quisiera yo aprovecharte al máximo en este tiempo que tenemos. Para los que no somos expertos, vemos, pero que estamos interesados en lo público, vemos por ahí pues el conflicto en Ucrania, vemos el conflicto en Irán, vemos el eterno conflicto en Palestina e Israel, vemos ahora el despliegue que está teniendo Estados Unidos en el Caribe, amenazando a Venezuela, ¿no? Es decir, vemos diferentes, digamos, conatos, ¿no? O guerras como tal, ¿no? Conflictos bélicos graves, ¿no? Y entonces me parece a mí, y por esto te voy a deslizar varios puntos y tú me dices de ahí por dónde nos vamos, ¿no? Pero bueno, tenemos estos escenarios, ¿no? De despliegues militares y bélicos claros, ¿no? Vemos por otro lado la posición a nivel mundial, no sé si tú estarás de acuerdo, pero que sí ya hay una militarización clara de los diferentes polos, ¿no? En el caso de Rusia y de China, que están también ya, o que han asumido también una posición muy clara en torno a la defensa de sus propias políticas e interés, lo que sea, ¿no? Vemos, por otro lado, el tema tecnológico y cómo la tecnología y la guerra tecnológica a partir de las Big Tech, ¿no? Se convierte también en un gran tema. No sé qué tanto eso pueda entrar o lo podamos considerar parte de la militarización o de otro tipo de militarización, ¿no? Tú has hablado de un nuevo contrato social digital, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es un segundo elemento, ¿no? El primero es este despliegue bélico, este segundo es el tema tecnológico, ¿no? Y como tercer elemento que quisiera poner sobre la mesa es el caso de América Latina respecto de Europa, ¿no? ¿Qué tanto la experiencia europea puede que tiene ciertas características, ¿no? Ha sido más reactiva, que ha sido externa, y en el caso de Latinoamérica, que es una cuestión más interna vinculada a seguridad pública. Tenemos el caso de México, que le ha trasladado, ¿no?, la responsabilidad de funciones civiles a las fuerzas militares, ¿no? Entonces, al final, yo te pongo estos temas, Bernardo, porque son parte de la preocupación que vemos en el día a día, ¿no? ¿Tú qué ves a partir de todo este gran panorama, ¿no? ¿Qué podemos incluso aprender los latinoamericanos de Europa y viceversa, ¿no? Respecto al uso del poder militar, ¿no? Bueno, Jesús, planteas una gran serie de temas, todos ellos son muy interesantes vertical por vertical. Has mencionado los nuevos conflictos que existen y que de repente ahora o se desbloquean o se enfurecen. Hablas del impacto de la militarización en la sociedad y democracias, y luego hablas del impacto de diferentes tecnologías que son un poco transversales y que generan un espacio nuevo, que es el tema del particular de digital. En mi forma de entender el mundo tratamos de explicar las realidades de manera lo más basada en principios, o sea, ser capaz de hablar en términos como comunidad política, ideología, creación de un Estado, balance de fuerzas, más allá de entrar en categorías nuevas que se forman en los últimos años. Entonces, lo que digamos que esta teoría un poco de formación del Estado, de cómo surge una comunidad política con diferentes intereses internos y presiones externas, que se dota de una especie de identidad común, que luego la dota de cierto movimiento político en forma de ideología que le marca esa dirección, y cómo hay que realizar un proceso de construcción de capacidades propias, estructuración del debate, o sea, que las discusiones dentro de ese debate de la comunidad tengan lugar. Todo esto lo conocemos como teoría de formación de los estados, y claro, yo lo que percibo en Latinoamérica, pero estoy aquí, lo digo con toda la humildad, pero desde una visión así como muy abstracta y genérica, es todavía estáis en procesos que son largos y que incluso también lo ves en algunos países de la Unión Europea, de formar el Estado, de encontrar los cauces para que la contienda política tenga lugar bajo cauces institucionales y, por ejemplo, pues haya menos recursos a la violencia en diferentes particulares. Creo que al final que el aprendizaje que hizo Europa de la creación de los estados, desde las ciudades modernas
italianas hasta la construcción y consolidación del Estado en el 17-18 y sobre todo ya 19 y 20, es un aprendizaje muy violento y muy desagradable, en el que hay traiciones, hay pedir ayuda a enviados exteriores para tratar de ganar balances internos, estar en todo ese proceso en el que en una comunidad política aceptamos poco a poco y paulatinamente que la contienda o las desavenencias se realizan siempre dentro de un marco. Primero hay que encontrar cuál es el marco que todos compartimos y luego que la violencia no tiene un espacio, o tiene un espacio muy reducido y que esas discusiones se tienen que producir de alguna otra manera. Esa otra manera, Reino Unido, en su proceso de formación del Estado, descubrió que la mejor manera era que fueran terceros los que decidieran quién llevaba la razón, siendo esos terceros votantes. Y paulatinamente encontrar diferentes estructuras en las que se producían estos sistemas de check and balances que permitían que la sociedad no colapsara. Ese es el objetivo de cualquier Estado, mucho más sencillo, que no colapse. El objetivo siempre es orden político. El siguiente, defensa de los miembros de dicha estructura. Y conforme has ido avanzando, lo que te das cuenta es que los disensos que ocurran dentro de un cierto marco y que la violencia no tenga cabida o sea muy reducida porque hay mecanismos, leyes, instituciones que son capaces de construir ese o de canalizar ese disenso hacia posiciones más constructivas, ¿vale? Que no deja de ser utilizar la estructura para canalizar el disenso. Entonces, lo que tú percibes en España tenemos nuestros propios problemas también en el hecho de nuestra formación del Estado, puesto que aún tenemos divisiones internas, en nuestro caso sobre todo territoriales, que no han encontrado acomodo o que han encontrado acomodo, pero en las crisis saltan las costuras. Lo que percibo en América Latina es un sistema de Estado relativamente nuevo. Entonces, todavía existen divisiones todavía existe el proceso de trabajar en cuáles son las instituciones que mejor se adaptan a las condiciones culturales, locales, la forma de entender las relaciones humanas de Colombia, de México, de Venezuela y demás, y que poco a poco se vayan generando esos procesos. A veces percibo que si a nosotros en Europa nos costó 700 años y con gran violencia y el proceso está incompleto, pero por lo menos has conseguido, en cierto modo, que la violencia no sea una forma de expresión de las reivindicaciones políticas ni de un colectivo ni de una zona geográfica. Creo que es un éxito que se ha conseguido en Europa en los últimos 10 o 20 años ya consolidado, pero que, como digo, ha llevado a 700. Cuando yo miro a Colombia o a Venezuela o a Argentina o a México desde mi total y absoluto desconocimiento, lo hago desde la óptica de algo así como de, ostras, es que esto tenía que ser España cuando se produjo la sublevación del condado de Medina Sidonia en el siglo XVII. O así debía ser un Estado europeo en el siglo XVIII, porque todavía estáis creando vuestro propio camino y en un proceso de evolución de cuál es el entorno en el que os conformáis como Estado. Eso es lo que yo percibo de lejos, Jesús. Veo una guerra tecnológica muy clara, ¿no? En el caso de las grandes tecnológicas, en el caso de China, ¿no? Encabezadas por Huawei, etcétera. Y luego acá en Estados Unidos vemos, por otro lado, a un Apple, a un Google, a un Microsoft, a un Tesla, ¿no? Que tienen una responsabilidad muy importante en este proceso, pues, de recopilación de datos, de seguimiento del ciudadano, y que al final, pues, se convierten en herramientas militares, ¿no? Bueno, aquí podemos hacer, de nuevo, vamos a principios y cosas que sean básicas sobre las cuales construir una teoría de qué es lo que nos explique qué es lo que está aconteciendo. Pero podemos ir a ciertas premisas iniciales o de partida. La primera es, yo no creo que la tecnología sea una fuerza per se, sino que la tecnología siempre está a la espera de que haya un grupo con interés político o económico o en cualquier caso de generación de poder para que la use. Es decir, cuando tú hablas con científicos o tecnólogos te dicen, oye, teníamos baterías de litio desde los años 80, pero no había ningún interés por parte de las eléctricas de utilizarlo. Teníamos motores de combustión distinta a la combustión actual desde los años 60, pero no había interés económico o político para utilizarlo. Había ciertas nuevas tecnologías en la forma de canalizar información en las redes, pero a Estados Unidos, que era el hegemón, no le interesaba utilizarlo. Esa tecnología era 5G, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que siempre hay diferentes tecnologías y bien sea una empresa, que yo creo que es un ejemplo que todo el mundo entiende, o bien sea un grupo político, una nación o un país,
cuando entiende que una tecnología le puede permitir ganar una cierta batalla, que normalmente siempre es de poder, coopta la tecnología y la utiliza para sus fines. Entonces, no es que la tecnología surja de manera espontánea, sino existen siempre un montón de tecnologías, puesto que el conocimiento generado por la humanidad es enorme y hay diferentes formas de conseguir resolver ciertos problemas técnicos, pero hay algunas tecnologías que cogen tracción política o no. La tracción política quiere decir que hay un Estado, un partido, un gobierno, una empresa que la coopta y la usa en la explotación y en la consecución de sus fines. Entonces, el caso, por ejemplo, del 5G es muy particular, porque Estados Unidos en los años 90 había construido una enorme posición de ventaja, tenía ya inversiones de capital hechas y prefería vivir de las rentas en temas relacionados con este mercado, y cualquier otra innovación le parecía un poco redundante. Prefería aguantar en esta situación en la que compraba los despojos, puesto que con poder económico total y con gran dominio de las telecomunicaciones no hacía falta estar tan atento a la innovación. Y de repente China se encuentra ciertos papers académicos por parte de un científico turco a mitad de los 90, 96, 97, que hablan sobre la posibilidad de generar un nuevo estándar de comunicación más rápido, más eficiente. Y una empresa china entiende que esa es una oportunidad, considera que la tecnología le permite ganar un edge, una diferencia con respecto a los estándares, y la explota. 15, 20 años después tienes a Huawei, que como empresa china es una subtribu de China, que es capaz de ser competitivo o de desbancar al resto. Y sobre eso construyes parte del poder de China. El particular que observamos es cuál es la estrategia de alguien que quiere derrocar a un hegemón. O sea, ahí se han escrito muchos papers sobre esto, son siempre como muy interesantes porque tienen este punto de política ficción. Si tú te enfrentas a Estados Unidos en terreno militar, no lo puedes hacer de manera directa, como en Irak en 1993, porque es abrasivo su ataque. Tienes que hacerlo con insurgencias, el terrorismo es una forma que a ti te permite ser capaz de generar algún tipo de similitud, puesto que la simetría de poder es brutal. O la otra, que indicaban estos papers, era esta idea de busca qué tecnologías nicho, no han sido capaces o no han cogido todavía tracción por diferentes razones, ¿vale? Y genera poder a partir de dichas tecnologías. Y tú puedes entonces entender que lo que hace China con el concepto mundo digital, con Internet, con 5G, es que se dan cuenta de que no es tan difícil empezar, los costes de entrada a esa tecnología no eran tan altos, son pacientes a la hora de realizar esa inversión y durante 15 o 20 años fueron construyendo esas capacidades y de repente en el año 2017-2018 ya había un Internet chino completamente desacoplado en esta lógica del mundo bipolar del Internet occidental. Así que durante 20-25 años ellos cogieron las diferentes ramas de un mundo que estaba por nacer, que era el mundo digital, se dieron cuenta de que había nichos tecnológicos que no habían sido explotados o que ellos encontraban alguna solución que podía ser diferencial y apostaron por ella. Nunca es un proceso de manera como completamente racional. Se hace un poco por casualidad, pero digamos que por casualidad se encontraron estas líneas, se dieron cuenta de que era un ejemplo de cómo construir poder alternativo a la dominancia de las telcos estadounidenses y haces un fast forward 20-25 años, incluyendo esta cultura en la que son capaces de planificar más a largo tiempo en contra del cortoplacismo de Occidente, y lo que observas es que es un país que ha construido verticales de poder muy importantes en el área de inteligencia artificial, machine learning, digital, 5G. No quiero entrar en detalle porque soy un desconocedor de las particularidades de cada vertical, pero la dinámica política de por qué se hace, cómo se encuentra la tecnología ya existía, pero de repente se coopta porque interesa a cierto grupo político y 20 años después has generado mucho poder, a mí me parece que es lo más relevante. Y lo que ves, por tanto, es que de repente, ahora mismo, lo más relevante es resolver problemas o conflictos políticos en los que la tecnología es útil. Entonces, si tú tienes un frente político, el ser capaz de tener entidades robotizadas, el ser capaz de tener drones, el ser capaz de tener submarinos que funcionan de manera autónoma, carros de combate que funcionan de manera autónoma, coordinados con comunicaciones que son impenetrables, que están protegidas por ciberseguridad, que luego aparte toman decisiones en el instante con lo que se llaman agentes, ¿no? Que las toman en el margen porque se llama edge computing, es decir, tienen capacidad de tomar decisiones independientes en cada uno de ellos, pues te permite ganar cada una de esas batallas. Ergo, ahora mismo en esta contienda lo más relevante es apostar y gastar ingentes cantidades de recursos por invirtiendo en esa tecnología, porque de nuevo, no
invertir por la tecnología per se, sino invertir en la tecnología para conseguir las ganancias o económicas o de poder que te van a generar. Entonces, estos momentos de tensión geopolítica, se agudiza el ingenio, se movilizan ingentes cantidades de recursos y de repente una figura que en tiempos de paz se ve con menos brillo, como es el del ingeniero o el de la ingeniera, ahora de repente el constructor, aquel que tiene buenas ideas y brillantes, ocurre un poco como pasó durante la Guerra Fría, que de repente tiene como mucho más vislumbre, mucho más luz, mucho más brillo y aparece más en el foco mediático de atención. Porque de manera un poco inconsciente queremos ganar esta batalla y queremos, por tanto, darle fama y premio a aquellos que lo consigan, y lo que ves es que mucho foco mediático y mucha parte de recursos va a ese tipo de perfiles profesionales que están construyendo las herramientas para ganar una contienda política. Y esto me parece muy importante, que no es que exista la tecnología al azar, sino que sirve para un grupo político conseguir dichos objetivos que se haya planificado. Estas decisiones militares, estos movimientos que vemos, pues vemos un entorno cada vez más complejo. Vemos que las decisiones que se toman, las tecnológicas, las militares, etcétera, son también cada vez menos transparentes, ¿no? Entonces, entendemos cada vez menos lo que está pasando, aunque lo intentemos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, me parece que puede haber riesgo, no sé si haya oportunidades en torno a este retorno mundial o global al uso de la fuerza, ¿no? En relación también a la práctica democrática. Entonces, ¿qué ves tú ahí, Bernardo, en esos dos términos? El papel como ciudadano que cada vez entendemos menos, y si hay, qué consecuencias trae para la democracia el hecho de este retorno hacia el uso de la fuerza. Bueno, son reflexiones es una muy buena conversación que podríamos tener con toda la audiencia, francamente, charlando largo y tendido. De nuevo, vamos a plantear algunas ideas y ver si eso nos lleva a algún sitio. Pero la primera idea sería algo así como decir, en momentos de alta inseguridad, discursos fuertes, un poco chauvinistas, ¿vale?, que establezcan una diferencia entre nosotros y ellos, ayudan a consolidar, ¿sabes? Ayudan a consolidar una masa social. Y eso son tendencias contrarias a una expresión más plural de ideas. Que cuando tú vas a un conflicto bélico, como puede ser Polonia, Ucrania o demás, no puedes primero, no quieres permitir que existan quintacolumnistas o discursos quintacolumnistas. Con lo cual, el primer debate que se produce interno de esos países es: ¿somos capaces de generar una ideología unitaria, que no haya fisuras y que no haya una división entre una parte polaca más prorrusa y una parte polaca más proeuropea o más nacionalista? Entonces, en esa generación de una ideología muy distintiva en amenaza, seguridad, riesgo, nosotros, ellos, esa creación de polaridad obliga a un discurso, como decía, más chauvinista, con ciertas tendencias de centralización del poder. Yo creo que los seres humanos nos gusta tener un punto de fuga, es decir, la sensación de que hay alguien al mando, a pesar de que las sociedades actuales pues, son sistemas complejos y se toman las decisiones de manera siempre como más en red y con influyéndose unos a otros. En periodos de este tipo de inseguridad nos hace mucha ilusión y nos genera mucha paz y tranquilidad el carisma de alguien que nos dice: esta es la dirección. Claro. Se llame Charles de Gaulle, se llame en Polonia Pilsudski, se llame Winston Churchill o se llame Delano Roosevelt. Pero o se llame alguno de los líderes de la Segunda Guerra Mundial del otro bando. Claro. Pero eso genera mucha tranquilidad o da la sensación de que hay coherencia. Entonces, la entronización de un solo líder, es algo contrario al debate más plural y abierto de las democracias. Así que claramente tienes esa tendencia. Y claramente también observas y esto es un poco controvertido, pero lo voy a lanzar contigo y con la audiencia, que la democracia no deja de ser una etiqueta que nosotros nos hemos puesto a la forma que tenemos de gobernarnos. La forma que tenemos de gobernarnos indica que hay ciertos poderes establecidos, ciertas instituciones, un marco cultural y legal que más o menos todos conocemos, una forma de hacer política y elecciones cada cierto tiempo. Pero si nos abstraemos un poco, podríamos decir que no es nada más que un social system, un sistema social que genera ciertos outputs.
Son Claro. unas reglas de 40 millones de personas o 45 millones de euros de personas, perdón, en el caso de España, que generan tanto output económico, tanto orden social, tanta capacidad de proveer fuera y que generan problemas. Tenemos problemas en España pues, de la vivienda o problemas territoriales, en fin, los problemas de cada sociedad. Y cada sociedad que decimos que es democrática tiene esos problemas. Pero por otro lado, de repente tienes China, que yo creo que todos tendríamos ese prejuicio inmediato de decir es una dictadura, es autoritarismo, pero si damos un paso atrás decimos, mira, es un sistema social, es un social system que genera cierto output en el que ha conseguido ser la primera potencia en algunas áreas, en las que ha sacado de la pobreza a tanta gente, en el que todo el mundo tiene ciertas ventajas o ciertos inconvenientes y en el que existen esas penas o estas quejas, igual que existen aquí. Y también podría decir lo mismo de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, al final, tienes esta idea de quizá a lo mejor nos sea más útil para entender hacia dónde vamos y por qué pensar que estamos en una pelea o un conflicto de cómo diferentes comunidades humanas se organizan en su sistema social. Y tienes el sistema social, la forma de organizarse, China, que nosotros desde aquí, si nos conviene o no, podemos criticar como autoritario. Puedes tener una democracia europea con ciertas normas y reglas y una democracia estadounidense que, de nuevo, si lo miramos también por sus méritos y deméritos, es capaz de generar ciertos outputs muy buenos en tecnología, muy buenos en cultura, muy buenos en poder económico y financiero, pero tienen también outputs muy negativos, como puede ser una cierta división, una polarización brutal de la sociedad, una cierta segregación racial, diferentes indicadores. Y entonces la pregunta que nos surgiría es, ¿la democracia estadounidense, por lo tanto, es tan parecida a la democracia europea? ¿O en realidad son etiquetas que durante los últimos 60 años nos gustaba que fueran parecidas? Democracia, porque éramos aliados. Y ahora que ya no somos tan aliados, empezamos a mirar a Estados Unidos y decir que no son tan democráticos. O ahora miramos a China y puesto que cada vez están más presentes y tienen cosas que tenemos que admirar, aunque sea solo por el hecho de que consiguen más cosas que nosotros con su población. Igual entonces empezamos a cambiar el título y ya no les llamamos autoritarios, sino los llamamos sistema de gobierno socialista con identidades chinas o capitalismo con identidades y menciones chinas. Entonces, a la hora de hablar de estas democracias y demás, me gusta dejar de lado un poco la etiqueta. Pero sí que es cierto que en cualquiera de estos sistemas, le llamemos con la etiqueta, el hecho de estar en una competición favorece la idea de crear una única figura en la cúspide que tenga el carisma y que sea la persona que es el punto de fuga de todas las inquietudes emocionales en estos tiempos de riesgo del país. Bernardo, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo. Quisiera... Si quieres tenemos 5 minutos más, Jesús. Sí, o sea, yo encantado. Sí. Entonces yo me va a permitir plantear una pregunta más en estos términos de, a ver, también como para el cierre de la reflexión, ¿no? Parece que el siglo XX de alguna manera fue el siglo de los derechos, ¿no? Fuimos reconociendo derechos, los estados-naciones fueron reconociendo los derechos y minorías que durante siglos no tenían visibilidad, ahora mismo la tienen, ¿no? Y ahora mismo el siglo XXI parece ser que es un siglo en el que la seguridad y el encono y la hostilidad son la muestra, ¿no? Yo no sé si podamos ahora mismo decir, Bernardo, si podemos ir pensando como esta generación que estamos viendo puede tener un legado, en qué términos vamos a dejar un legado nosotros, ¿no? Esta generación, repito, siglo XX como siglo de los derechos, siglo XXI como el siglo de la seguridad. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, Jolina, tratar de hacer categorías que son interesantes y al mismo tiempo que yo creo que son muy complejas, en tanto que creo que esas categorías, cuando las miramos hacia el pasado, se hacen con análisis historiográficos más de largo plazo. O sea, no sé hasta qué punto nosotros somos capaces de darnos cuenta cómo estamos cambiando para que luego digan, fuisteis así. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar, yo creo que es una buena apreciación, que durante el siglo XX diferentes colectivos sociales se dan cuenta de que son tan seres humanos como el resto y hacen reivindicaciones de sus derechos. Sí. Entonces tienes sobre todo, pues puedes hacer integración de, raza negra, afroamericana y demás que van ganando diferentes espacios desde los años, podría decir como la primera vez que se emancipan es en 1864-65 en Estados Unidos,
un poco antes hayan perdido la condición de esclavos en Reino Unido y tardan 120, 130 años en alcanzar las condiciones que hoy tienen, que sin embargo, al mismo tiempo también te pueden decir que aún les queda camino por hacer o por recorrer. Fíjate que en el mundo femenino también, los movimientos de las sufragistas, claro, a principios del siglo XX en Reino Unido, que fueron las que comenzaron a impulsar. No sé si a mí siempre me hace gracia porque cuando yo veía la película de Mary Poppins de pequeño no entendía a algunos de las protagonistas, claro, hasta que unos años un poco después dije, en realidad era el inicio de los movimientos sufragistas y eran pequeños guiños culturales culturales a ese espacio que se tenía que ganar. Entonces, claramente puedes decir que esas dos dinámicas, más por ejemplo el reconocimiento de naciones y el proceso de descolonización, claramente yo creo que puedes decir que efectivamente como seres humanos empezamos a reconocernos todos como más iguales. Todo el mundo tiene, es esta idea de no hay una distinción entre razas que no puede ser oficializada en tanto que nos consideramos que todos tenemos el mismo tipo de derechos. Vamos a dejarlo ahí. Sobre este siglo XXI, no sabría decirte, pero si quieres podemos, a ver qué te parecen estas tesis y tú dime por favor cómo lo ves, pero podrías decir fin de la hegemonía de Estados Unidos, con lo cual en realidad es la aceptación de que el mundo global también tiene un toque chino. Creo que eso es una reflexión que podríamos hacer. Otra que puedes hacer, que me parece muy chula, pero sobre todo con toque más tecnológico, es la idea de cómo está cambiando el mundo digital nuestro debate público y, por tanto, la forma de dialogar está hipermediado y entonces hay que saber gestionarlo y tiene desafíos muy interesantes. Y luego otro que en realidad este es el que más no me preocupa, pero sí que le dedico tiempo a conversar con amigos y demás, es ChatGPT, herramientas de inteligencia artificial y demás, ¿afectan o nos deterioran cognitivamente? Eso me parece muy relevante. Entonces, podemos decir que a lo mejor alguien dentro de 150 años diga que el siglo XXI es el siglo de la significación. Se han hecho más China las relaciones internacionales o el mundo. Puedes decir que es, la era de la desatención, porque todo el mundo estamos perdiendo esa capacidad de atención, o puedes hablar de que alguien escriba algo como el gran retraso cognitivo, ¿sabes? De hecho, piensa en historiografía, porque en historia, por ejemplo, siempre se habla de que hubo un gran salto cognitivo que no se cifra bien, depende del autor, entre el 400.000 y los 60.000 años antes de Cristo, que es el momento en el que el ser humano tiene lenguajes más elaborados, le cambia la estructura y la morfología del cerebro y entonces ahí empieza un salto cognitivo. Tiene otro tipo de relaciones, sabe interactuar de manera distinta con el mundo, entiende mejor el tiempo, pasado, presente, futuro, es capaz de planificar sus acciones, más pragmático y a partir de ahí 60 a 62.000 años de evolución del ser humano. Pero se produjo, todo el mundo habla de un salto cognitivo en particular. Igual dentro de 150 años alguien dijo que hoy se produce el gran retraso cognitivo, esperemos que no. Pero esas son como las tendencias que a mí me resultan más interesantes en mi día a día. Oye, ¿y algún mensaje final que le quieras regalar a nuestra audiencia del diluvio en este ánimo de la reflexión que hemos estado haciendo en este año ya sobre la crisis de la democracia? Pues, ostras, Jesús, es una muy buena pregunta. Supongo que te decía que primero escucharte a ti, que eres un tío sensato, sereno y creo que tienes a tu alrededor a mucha gente sensata y serena que podemos tener estos debates. Y segundo, una gran reflexión sería esta de, claramente, creo que no tenemos que ser inocentes y naifs. Vienen momentos que van a ser muy complejos. En Europa, por ejemplo, Rusia gasta en defensa y demás. Entonces, no podemos ser inocentes, son riesgos que existen. Y la pregunta es cómo somos capaces de afrontar esos riesgos y afrontar esos desafíos sin perder el humanismo, sin perder y sin caer en la depauperización del otro, inventándonos una forma de responder a todas estas amenazas que tenemos militares y demás sin caer en una destrucción completa del diálogo con el otro, lo cual va a ser muy complejo. Y me parece que creo que sería irresponsable si dijera que todo va a ser maravilloso. Creo que afrontamos como sociedad y como seres humanos individuales un montón de amenazas reales y que son palpables. Y hay que tratar de hacerlo perdiendo la mínima cantidad de humanismo. Ese humanismo tan interesante que nos permitió llegar hasta donde hemos llegado en los últimos 400 años.